Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a otro video más del curso de microcontroladores PIC. En este video vamos a empezar a trabajar con los timers que contiene el microcontrolador. Cualquier modelo de microcontrolador va a contener algo que se llama temporizadores o también llamados timers. Para este caso, el microcontrolador PIC16F877A tiene 3 temporizadores o 3 timers. El timer 0, timer 1 y timer 2. El timer 0 es de 8 bits, el timer 1 es de 16 bits y el timer 2 es de 8 bits. Para este video vamos a trabajar con el timer 0, el cual es de 8 bits, o sea que nosotros vamos a poder cargarle un valor entre 0 y 255. El timer 0, también llamado RTCC, se puede cargar con un valor cualquiera entre 0 y 255 y puede ser incrementado a través del reloj interno o dividido por el valor que se puede escoger. Este valor se conoce como prescaler o prescalador. Ahora, este timer se puede utilizar de dos formas, como contador o temporizador. Cuando se utiliza como contador es necesario utilizar el pin RA4, ya que en este pin es para utilizarlo con el timer 0 cuando se configura en modo contador. Para este caso lo vamos a utilizar como modo temporizador porque vamos a generar cierto tiempo en el cual vamos a ejecutar una instrucción. Ahora, existe una fórmula para poder calcular el tiempo del timer 0, pero tenemos que conocer ciertos parámetros que vamos a ver a continuación. La fórmula para saber el tiempo máximo que nosotros podemos generar en el timer 0 va a ser tiempo es igual al ciclo máquina, que ciclo máquina se calcula con esta ecuación dividiendo 4 sobre la frecuencia del oscilador. Esto multiplicado por el prescaler y se multiplica por 256 menos la carga del timer 0. Ahora, esto es un valor que también se va a calcular a continuación. Entonces, los parámetros que debemos saber es la frecuencia del oscilador con la que vamos a trabajar, que en este caso es 20 MHz, y vamos a utilizar un prescaler de 256. Para el prescaler vamos a tener estas opciones. Lo más recomendable es utilizar el más alto, que es de 256, pero también se puede utilizar cualquiera de estos dependiendo del tiempo que nosotros queramos generar con ese timer. También va a tener un modo, como te mencioné, vamos a estar trabajando en modo temporizador, entonces vamos a utilizar RTCC-internal. Si lo queremos utilizar como contador, se utilizan estas dos instrucciones. Es algo similar a las interrupciones externas. En algunos casos este timer es de 16 bits, entonces también podemos colocar si el timer va a ser de 8 bits o de 16 bits. Para este caso no voy a utilizar ninguno de estos dos, automáticamente me reconoce que este timer es de 8 bits. Pero si el timer se puede configurar tanto de 8 bits o de 16 bits, se utilizan estas dos líneas para configurar el modo en el cual va a trabajar. Entonces, regresando a lo que es la ecuación, ya conozco tanto la frecuencia del oscilador como el prescaler. Entonces se aplica lo siguiente: tenemos que dividir 4 entre 20 MHz porque el ciclo máquina se calcula con esta ecuación dividiendo 4 sobre la frecuencia del oscilador. Entonces esto se multiplica por el prescaler, que va a ser de 256, y todo esto lo multiplicamos por 256 menos 0. Hasta este momento no conozco este valor, entonces le coloco 0. Si nosotros metemos todo esto a la calculadora, el valor que nos va a dar es 0.013 segundos, que esto equivale a 13 milisegundos. ¿Qué quiere decir con esto? Que este es el tiempo máximo que voy a poder generar con este timer utilizando estos parámetros. Ese tiempo va a depender de la frecuencia del oscilador y del prescaler. Para este caso, para 20 MHz y con un prescaler de 256, el tiempo máximo que voy a poder generar con ese timer es 13 milisegundos. Ahora, para calcular la carga del timer 0, se utiliza la misma fórmula, pero vamos a despejar a timer 0 y nos queda de la siguiente forma: tiempo multiplicado por la frecuencia del oscilador dividido entre 4 por el prescaler, y todo esto se va a restar menos 256, y de esta forma vamos a obtener el valor de la carga del timer, que puede ser entre 0 y 255, para obtener el tiempo que nosotros deseamos. Como te mencioné, este puede ser el modo en que se puede configurar y el prescaler o divisor de frecuencia. Ahora, supongamos que queremos generar un tiempo de 1 milisegundo utilizando el timer 0. Entonces vamos a utilizar la frecuencia del oscilador a 20 MHz y el prescaler va a ser de 256. Aplicando la fórmula anterior, tenemos que dividir 1 entre 1000 porque tenemos que convertir 1 milisegundo a segundos y nos va a arrojar este valor, 0.001 segundo. Esto se va a multiplicar por 20 MHz y se va a dividir entre 4 por el prescaler, que es de 256. Ahora, todo esto lo vamos a restar menos 256, entonces el valor que nos va a salir es 236, y este valor es el que voy a cargarle al timer. ¿Cómo se carga este valor? Utilizando esta línea. Entonces, como vamos a utilizar la interrupción en el timer 0, tengo que habilitar la interrupción por el timer 0 con esta línea. De la misma forma, colocamos un nombre, el que nosotros deseemos, y dentro de esta función vamos a colocar las instrucciones que se va a estar ejecutando por 1 milisegundo. Para configurar el timer se utiliza setup-timer-0.
y dentro del paréntesis se coloca el modo, que va a ser rtcc-internal, ponemos el símbolo de OR y colocamos el prescaler rtcc-deep-256. Posteriormente habilitamos la interrupción en el timer 0 con esta línea y por último habilitamos las interrupciones globales. Inicialmente cargamos el valor del timer 0 que calculamos con esta fórmula y el valor para 1 milisegundo es 236. Vamos a pasar al primer ejemplo en donde vamos a utilizar la interrupción en el timer 0 para generar 1 milisegundo. Lo que vamos a hacer dentro de esta función de interrupción va a ser incrementar un contador con un tiempo de 1 milisegundo. Entonces coloco, si contador es igual a 1000, el LED va a cambiar su estado y el contador se va a reiniciar a 0. Ahora, lo que se pretende con esto es que a partir de esa interrupción de 1 milisegundo se puede generar un tiempo más largo utilizando contadores. Entonces, mediante este condicional vamos a cambiar el estado del LED por 1 segundo. Entonces, como esto se va a estar ejecutando por 1 milisegundo, que cuando el contador sea igual a 1000, ¿por qué igual a 1000? Porque si multiplicamos 1 por 1000, lo que nos da es 1000 milisegundos y esto equivale a 1 segundo. O sea que a partir de 1 milisegundo puedo generar un retardo más grande. Ahora, cabe mencionar que esto va a ser aproximado a 1 segundo, porque los timers no son muy exactos, pero nos va a dar aproximadamente 1 segundo. Y dentro de la función de interrupción le cargo el valor del timer, que es el que calculamos anteriormente. Dentro del programa principal configuramos el timer, que va a ser en modo temporizador, utilizando el prescaler de 256, habilitamos la interrupción en el timer 0 con esta línea y habilitamos las interrupciones globales con esta línea y por último cargamos el valor del timer 0 de 236. Inicialmente el LED conectado en el pin B0 va a estar encendido y para verificar que nos esté dando aproximadamente 1 segundo, dentro del bucle while va a estar encendiendo y apagando un LED en el pin B1 y en la interrupción en el timer 0 se van a estar ejecutando casi al mismo tiempo. Vamos a pasar a la simulación para que veas cómo funciona. Voy a darle play a la simulación y como podemos observar comienzan a parpadear los LEDs, pero si notamos hay un pequeño desfase en el pin B0, ya que como te mencioné los timers no son muy exactos, es un valor aproximado de 1 segundo. Pero la ventaja de utilizar estos timers es que no va a ser necesario utilizar la función delay-ms, sino que podemos generar retardos utilizando los timers. A continuación vamos a ver otra aplicación utilizando el timer 0 en un contador y ese contador se va a visualizar en un display de 7 segmentos. Entonces para este ejemplo lo que voy a hacer es mostrar el valor de un contador de 0 a 9 en un display de 7 segmentos. Seguimos utilizando la interrupción por el timer 0 y como se puede observar lo único que se agrega es incrementar el contador del display. Este contador se va a visualizar en el display de 7 segmentos con un tiempo de 1 segundo. Después cuando llegue a 9 el contador se va a reiniciar a 0 y todo esto con un tiempo de 1 segundo. Y a su vez dentro del programa principal lo único que se va a realizar es que un LED conectado en el pin de 0 va a estar parpadeando con un tiempo de 200 milisegundos. Voy a darle en compilar y vamos a ver su funcionamiento en Proteus. Le doy en play y como podemos observar el contador incrementa su valor y a su vez el LED conectado en el pin de 0 parpadea con un tiempo de 200 milisegundos. Vamos a ver este circuito en físico. El contador incrementa aproximadamente con un tiempo de 1 segundo, ya que los timers no son muy exactos, pero se acerca al valor aproximado. Espero que se haya entendido la forma de cómo utilizar los timers. En el siguiente video vamos a trabajar con el timer 1, que es similar al timer 0, solo que con el timer 1 vamos a poder generar tiempos más largos. Esto ha sido todo, yo me despido, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.